Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El informe de Human Rights Watch concluyó que Carabineros ha incurrido en graves violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones y llamó a las autoridades a reformar profundamente la policía. El gobierno valoró las conclusiones del organismo y pidió a Carabineros una evaluación justamente de sus protocolos que deberá ser entregado en un plazo de una semana. La verdad es que esto fue lo que ocurrió esta mañana y el director de Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, presentó estas conclusiones que la verdad es que resultaron ser, pese a que ya teníamos bastantes antecedentes de que se estaban violando los derechos humanos, no deja nunca de impresionar que la policía de un país actúe de esta manera. La policía que tiene el monopolio de la fuerza actúe de esta manera abusiva, no completa, no vamos a caer en esa injusticia, pero que haya violaciones importantes, de un grupo importante y de esa profundidad y gravedad. Ahora, un segundito de tranquilidad, porque echarle la culpa al mando actual es hacerse de trampa en el solitario. A lo mejor se le pide la renuncia como una reacción política y una responsabilidad política. Ok, puede ser, ¿quién es uno para opinar? Pero el señor o la persona que venga, o la carabinero o carabinera que venga, bueno, tiene que hacerse cargo. Si el problema que demuestra Human Rights Watch es que hay una institución que por años, por décadas, no ha sido preparada para enfrentar situaciones como esta. La verdad es que, como decía un ex ministro del Interior, la democracia apostó por Carabineros, triplicó la cantidad de funcionarios, le dio muchos medios, pero la preparación no fue acorde. No fue acorde a los protocolos, no fue acorde al respeto a la democracia. La verdad que no hubo una cultura diferente. Nos enfrentamos a una situación crítica difícil como esta y nos encontramos con una situación, alguien se encuentra en una casa con termitas. Y eso es lo que nos está pasando. A lo mejor, insisto, sacar al general Rosas para alguien es una solución, no lo sé. Mañana puede venir la carabinera o el carabinero González Rodríguez Fernández a hacerse cargo y el problema no va a cambiar. ¿Vamos a mirar el problema en el fondo o lo vamos a mirar en la superficie para ir sacando ventajas políticas todos los días? Cuando el problema se desarrolla día a día y nos tiene cada vez más acorralados a los pacíficos, a los mayoritarios, a los que no quieren delinquir, a los que quieren ir a trabajar, a los que están hasta aquí del cansancio de tener que enfrentar a los violentos. Hay que unirse políticamente y hacer cambios profundos y radicales a nuestra policía. Con esa policía es la que tenemos que arar. Esa es la policía la cual tiene el monopolio del uso de la fuerza que todos nosotros les hemos entregado. No podemos terminarla, cerrarle la puerta. ¿Con qué nos quedamos? ¿Nos quedamos con los que están hoy día mandando en las calles? Yo creo que la mayoría de los chilenos no quiere que el delito campee y mande en las calles. La ley de la violencia y la ley del delincuente no puede ganarle a la ley de los civilizados y de los comunes, de los chilenos y chilenas. Bueno, la organización Human Rights Watch concluyó que se han registrado graves violaciones a los derechos humanos, fundamentalmente de las Fuerzas Armadas y miembros de la Policía de Carabineros. Según Human Rights Watch, lo que ha señalado es que estas violaciones incluyen el uso excesivo de las fuerzas de las calles y abusos en detenciones luego de protestas masivas. Además, precisó que hay una preocupante cantidad de denuncias por golpizas brutales, abusos sexuales, que no pueden quedar impunes. Por suerte tenemos justicia que está funcionando. Hay carabineros imputados, hay carabineros que están procesados y no pueden quedar impunes. Quienes con un uniforme cometen delitos. No puede ser. Bueno, entre las recomendaciones que entregan destaca la necesidad de la autoridad de impulsar con urgencia una reforma policial. Y el gobierno, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, valoró el informe de Human Rights Watch, las recomendaciones que le ha realizado también. Y el gobierno, en este sentido, a través del Ministerio del Interior, instruirá entonces al general director de Carabineros revisar profundamente su actuación. Vamos a la pantalla. Y en la pantalla está la pregunta con la cual los invitamos a participar hoy día. ¿Deben votar en el proceso constituyente los menores de 18 años? ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? Bueno, ahí está planteada la pregunta. Nos vamos a la mesa de conversación y vamos a establecer un contacto. Ya está, me dicen ustedes si ya está
porque vamos a tomar contacto con Carlos Gajardo, ex fiscal, abogado en Gajardo y Norambuena, y es abogado de Gustavo Gatica. Gustavo Gatica es este joven, veinteañero, 21 años me parece que tiene, que según ha confirmado hoy la Clínica Santa María, ha perdido la vista producto del impacto de perdigones en sus ojos. Este muchacho estaba sacando fotografías y bueno, y el drama es un símbolo, Gustavo Gatica, de tantos, de cientos de chilenos y chilenas que están con sus ojos afectados hoy con su vista. Carlos Gajardo, ¿me escucha, Carlos? No lo tenemos. Así es, Matías, sí. Buenas noches. Ahí está, ahí sí, Carlos. Muy buenas noches. Primero quisiera que me contara la situación de Gustavo Gatica, no la situación médica porque la conocemos y es lamentable, es irreversible. Había una luz de esperanza después de que fue atacado, pero aparentemente esa se fumó. ¿Cuál es la situación familiar de él, personal y también la judicial? Bueno, la situación familiar, por supuesto, es de mucho dolor. La familia ha acompañado a Gustavo en todo este proceso que ha sido extremadamente doloroso, pero también con una alta dosis de dignidad, de esperanza en un Chile mejor y con muchas muestras de solidaridad por muchos chilenos que se han acercado de distintas maneras a Gustavo y a su familia para expresarle sus sentimientos. En el ámbito judicial, bueno, hay una investigación que está abierta, que está siendo llevada adelante por la Fiscalía Centro Norte, por un equipo de alta especialidad, por la Fiscalía de alta complejidad justamente, y esperamos que prontamente esa investigación pueda tener buenos resultados. Sí, bueno, pudiéramos reconstituir, Carlos Gajardo, el lugar, la escena, lo sucedido a Gustavo, qué estaba haciendo, si está identificada la persona que hizo el disparo, porque estaban hablando algunos cómo no pedir de baja o cómo no se ha dado de baja todavía el autor del disparo, no sé si es posible identificarlo, toda esa parte ¿me la puede narrar? Bueno, básicamente lo que le sucedió a Gustavo ocurrió en el marco de las protestas cerca de la Plaza Italia, específicamente en la calle Vicuña Maquena, más o menos en la intersección con la calle Carabineros de Chile. Él participaba justamente de las manifestaciones, andaba con una cámara fotográfica donde estaba también tomando fotografías y en el marco de esa protesta, alrededor de las 18 horas de ese viernes, recibió estos disparos en su rostro. Efectivamente, lo que usted señala es pertinente porque el director general en alguna entrevista que dio en Chilevisión con Mónica Rincón le indicó justamente que las personas, los efectivos que habían disparado estaban identificados y que se había iniciado un sumario. Uno esperaría que ante los hechos que han ocurrido y también, por supuesto, los respectivos informes que han tenido tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch, lo prudente sería, creo yo, que esas personas, esos efectivos hubieran sido dadas de baja. Son decisiones que deben tomarse de Carabineros y creo que no deberían demorarse más allá de la cuenta. ¿Qué le parece que entremos un poco en este informe de Human Rights Watch de hoy que nos revela no nos da gran novedad respecto a violaciones de derechos humanos porque había bastante consenso de que se habían producido, que había carabineros que habían violado los derechos humanos. Pero lo que nos deja bastante atónitos a todos es el estado de situación de yo hice la comparación con una casa con termitas, pero con termitas, francamente, que uno cree que se puede venir abajo. Una institución que no respeta los derechos humanos, no respeta los protocolos, que tiene prácticas que son abusivas, evidentes y flagrantes, como desnudar a mujeres y a niñas. ¿Cómo lo ve usted todo eso? Bueno, yo diría que el gran valor que tiene el informe que hemos conocido hoy día es que la calidad del informe y el prestigio que tiene Human Rights Watch ha hecho que incluso el gobierno hoy día haya sabido contestar en un tono mucho más razonable respecto a lo que dijo días atrás respecto a un informe semejante de Amnistía Internacional. Muchas de las personas que hemos trabajado con el sistema penal y personas que han estudiado el sistema penal han hecho desde hace bastante tiempo severas críticas a ciertas formas de actuación que tiene Carabineros y que han llevado, recordémoslo, a que esta institución haya sido descabezada prácticamente en 3 ocasiones en los últimos 3 años, sucesivamente con los casos de
el fraude de Carabineros, de la Intendencia, del Paco Gate, y luego posteriormente con el caso de la Operación Huracán y con el homicidio hace un año y unos pocos días de Camilo Catrillanca. Es decir, hemos tenido sucesivos episodios que nos han mostrado las graves deficiencias que tiene Carabineros en su actuar, y a pesar de eso, la solución que se ha adoptado cada vez ha sido básicamente cambiar al director general, hacer una remoción importante de generales, pero no se ha hecho un trabajo profundo, que es el que hoy día Human Rights Watch exige. Dice, acá tienen que haber modificaciones importantes en los protocolos, en la manera de actuar, y también se nos olvida en la formación también de los carabineros. Carabineros, Matías, es una institución que a mí me tocó conocer muy de cerca. Yo trabajé codo a codo en mis 17 años como fiscal con los carabineros que están en la calle, y hay evidentemente un alto grado de compromiso que hizo que esa institución fuera por mucho tiempo la mejor evaluada del país, y que hacía que cada uno de nosotros, cuando tenía un problema, efectivamente a la primera institución que llamara cuando te entraban a robar o tenías cualquier problema en general, llamara a Carabineros. Bueno, ese gran valor se ha ido desgraciadamente perdiendo, especialmente en los últimos años a partir de todos estos escándalos, pero que son fruto de graves deficiencias, diría yo, en la manera en que está organizada la institución, en los protocolos, en la formación, y son cosas que creo debiéramos tomarnos mucho más en serio a partir sobre todo del informe que hemos conocido el día de hoy. ¿Es recuperable Carabineros con un liderazgo que sea capaz, un liderazgo desde lo político y desde lo institucional, que sea capaz de verdad de rearmarla, de rearticularla, de reasignar papeles, de modernizarla? ¿O usted cree que sencillamente estaríamos en presencia de la necesidad de refundar algo distinto? Bueno, yo creo que requiere obviamente una cirugía profunda, que probablemente habrá que pensarla muy bien, porque además estamos en una situación hoy día de crisis generalizada en el país. Mientras estamos haciendo esta entrevista, Matías, hay distintos saqueos e incendios muy violentos que se están provocando en distintas ciudades del país. Hemos visto diversas imágenes y da muestras también de lo sobrepasado que está Carabineros en este actuar. Entonces la situación es especialmente compleja y exige actuar de una manera muy delicada, pero yo diría que es equivocado pensar que estos problemas no van de la mano. A lo que me refiero es que probablemente muchas de las actuaciones indebidas que ha tenido Carabineros, que han provocado, por ejemplo, un número muy importante de traumas oculares severos y pérdidas de visión en distintos jóvenes de nuestro país, son también benzina que ha alimentado el fuego del saqueo y de la violencia. Son cosas que uno no puede, en definitiva, separar tan abruptamente. Es decir, tenemos un problema grave en las calles de violencia, pero a esa violencia le estamos respondiendo de una manera muy inadecuada. Debiéramos estar respondiendo con mucha más inteligencia, con mucha más preparación. Y lo que dice el informe de hoy día, ¿no? Que no hay ninguna discriminación a cómo se contesta cuando hay manifestaciones pacíficas o no. Es decir, se hace una represión que es absolutamente, finalmente, aleatoria, fortuita, que en definitiva provoca que cualquier persona pueda terminar siendo afectada. Han conocido casos, me ha tocado conocer casos de, por ejemplo, una estudiante de enfermería que estaba para ayudar a las personas que resultaban heridas y que fue también herida por estos hechos. Casos como esos también son bastante relevantes y bastante normales. Y por lo tanto, lo que creo que es importante es que hay que tomarse en serio que la manera en que se ha hecho la represión, el intento de sofocar estas manifestaciones, ha servido también para incrementar los niveles de violencia que hoy día estamos viendo en las calles, que es un problema obviamente muy importante también. Ahora, lo que no dice el informe de Human Rights Watch es que esto sea una orden, que esto sea una acción deliberada, que hay una política de causar daño y violar los derechos humanos, sino más bien, y me tocó conversar personalmente con José Miguel Vivanco, más hablan de un desorden dentro de Carabineros que de una orden para cometer estos delitos que algunos carabineros han cometido. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo escuché también las declaraciones que dio Vivanco y entendí de ellas que el punto que más fuerte hace es que dice que esa aseveración probablemente requiere, y yo estoy de acuerdo con eso, mucho más investigación. Es decir, tenemos que saber, tenemos que investigar, y aquí la Fiscalía tiene un rol muy relevante, cuáles han sido las instrucciones que se han dado desde el mando y también desde el mando civil para poder trabajar en estas circunstancias. Es muy importante, Matías, creo yo también, el determinar por qué
medidas que debieron haberse tomado muy tempranamente se demoraron tanto en ser adoptadas. Y estoy pensando específicamente en la prohibición de utilizar los perdigones que durante mucho tiempo se dijo que eran balines de goma, cuando toda la evidencia mostraba que eso no era así. Tuvo que existir un informe de la Universidad de Chile que afortunadamente puso ese tema en la palestra para que luego a las 48 horas la institución reconociera por sus propios estudios de que efectivamente los balines no eran de goma y se decidiera la suspensión de ellos. Es decir, creo que también ha habido mucha omisión que también debe ser investigada. Yo me quedo con que ese tema deberá ser investigado fundamentalmente por la Fiscalía. Creo que no están hoy día las condiciones para afirmar que hay una política sistemática, pero tampoco, evidentemente, eso hoy día se puede descartar. Ya, pero al no poderse descartar mientras no exista una acusación y mientras no haya una evidencia, y además es la única policía que tenemos para esta acción, ¿cómo lo hacemos para que no tengamos carabineros que el día de mañana digan, ¿saben qué más? Nosotros no tenemos más capacidad de reacción ahora, no tenemos capacidad de preparar mejor a los carabineros de un día para otro, y la verdad es que empecemos a ver una inacción en carabineros, porque ahí el remedio sería peor que la enfermedad. Entonces estamos entre la espada y la pared aquí. Esta es la policía que tenemos con todos sus defectos, no es generalizado, es muy grave la parte que se ha demostrado defectuosa, pero cómo levantar a la parte que no ha sido defectuosa, que es honesta, que está trabajando, que son valientes, que se están sacando la mugre, y levantarlos a ellos para que nos apoyemos en algo. Y que son sin duda la mayoría de los carabineros. Y hay que pensar que Claro. Estamos hablando de una institución de más de 50.000 Tal efectivos. cual. Bueno, ese es el gran desafío que tiene la policía, y por eso esta es una actividad extremadamente compleja. Lo complejo es justamente tener la herramienta para resguardar el orden público, pero respetando los derechos humanos. Si esas dos trenzas tienen que ir de la mano. Ahora, hay un punto adicional que creo que es muy importante, que tiene que ver con las señales que desde el mundo político se dan para que este conflicto social intente amainar o al menos tener dosis más razonables de violencia. Y para eso, por supuesto, creo yo, se dio un paso muy importante con lo que ha sido este intento de tener un pacto para una nueva constitución. Yo creo que esa fue una señal relevante, y creo que junto a esas señales debieran darse señales igualmente potentes respecto a pactos sociales que efectivamente den cierta atención al reclamo que la ciudadanía ha hecho. Fíjese usted que cuando uno entra, sobre todo a juzgar a partir de las encuestas que tenemos hoy día, porque ¿de qué manera podemos saber qué es lo que está efectivamente sintiendo la población si no es efectivamente al final con lo que están diciendo las encuestas, con buen o mal poder predictor que tengan? Bueno, buena parte de las encuestas lo que nos dicen es que las movilizaciones siguen teniendo un apoyo muy importante de la ciudadanía, que por supuesto rechaza la violencia, y por lo tanto creo que es importante que este problema social relevante que tenemos tiene que ser sin duda intentado controlar por las policías, por la fuerza pública, con el pleno respeto a los derechos humanos. Pero la solución de fondo evidentemente no es policial. Este conflicto no se va a acabar porque tengamos una policía que haga bien su trabajo. Se va a acabar cuando los políticos, la clase política, el gobierno y la oposición, con el poco poder de convocatoria que tienen hoy día ambos, hagan al menos gestos mínimos plausibles que hagan que a su vez que la ciudadanía empiece a confiar mucho más en ellos y empiece a aislar mucho más a los elementos que hoy día están dedicados a efectuar actos de extrema violencia. Hay algunos parlamentarios, políticos de oposición que se han atrevido a cruzar el río y que es muy impopular en su sector, decir, salgamos, dejemos la calle por un momento sin perder la atención a la presión para que los cambios en la agenda social se produzcan. Eso es indudable y es urgente, pero dejar la calle un momento para que queden efectivamente aislados los delincuentes, porque en 40 días aproximadamente hay que intentar hacer algo distinto para conseguir resultados distintos, porque lamentablemente hemos visto que muchas veces, y esto está repetido hasta la saciedad, los más violentos se guarecen debajo del paraguas de los más pacíficos. Entonces, eso es lo que genera la indignación muchas veces, de mal utilizar. Entonces, no será práctico, no será recomendable por un día, un par de días, una semana, al menos cambiar de escenario, dejar las marchas, dar una prueba de hacer algo distinto para conseguir resultados distintos. ¿O eso es impracticable o eso es inaceptable a su juicio?
O sea, esa tesis que usted plantea, Matías, yo creo que tiene dos problemas. El primero es que sería pensar que la clase política, los partidos de oposición, tienen algún poder de convocatoria para decidir si la gente sale o no a manifestarse en las calles. No, una invitación que hacen. Equivocado. La gente no salió. Pero es que no tiene no hay oídos para esas invitaciones, creo yo, en la calle. Si hay que pensar que, recordemos, los primeros días cuando comenzaron estas manifestaciones, importantes líderes de oposición, José Miguel Insulza y otros, lo que dijeron fue que había que reprimir con violencia estas manifestaciones. Entonces, no crea usted que porque destacados líderes de la oposición hagan llamados, eso va a tener algún efecto en las calles. Creo que la cosa no funciona así y creo que es una forma de pensar como si no hubiéramos tenido todavía el 18 de octubre. Y lo segundo es que creo que desgraciadamente la ciudadanía también tiene mucha desconfianza en lo que ocurre cuando cesan las manifestaciones, porque hemos tenido movimientos de cierta masividad en años anteriores. Estoy pensando en los pingüinos del 2006, en la movilización de los universitarios del 2011, y que cuando cesaron los movimientos, las movilizaciones, al final bastante poco cambió. Entonces, pedirle hoy día a la gente, decirle, miren, vuelvan a sus casas, déjense de movilizar porque se va a llegar a algún acuerdo, yo creo que la gente tiene bastante poca confianza en eso. Probablemente sería muy buena idea si eso pudiera concretarse, si pudiera haber un pacto para decir, bueno, vamos a dar 30 días de tregua para que efectivamente se hagan los cambios que la ciudadanía está exigiendo, pero probablemente creo yo que la ciudadanía no cree y no confía en que eso vaya a ocurrir. Quiere ver los cambios y probablemente después de eso dejar las movilizaciones. Carlos Gajardo, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Vía Pública. Que esté muy bien y muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Chao. Bueno, lo que decía el ex fiscal Gajardo recién, que mientras hablamos están ocurriendo lamentablemente en distintas ciudades de nuestro país hechos de alto nivel de delincuencia, saqueos, destrucción y lo que hemos visto los últimos días, ya más de un mes. Y que la angustia que nos baja a todos es que cuál es el camino de salida a esta normalización del saqueo, a esta normalización del delito flagrante, impune, como si fuesen los dueños de la calle. Bueno, esta jornada un incendio afectó a las dependencias, por ejemplo, del diario El Líder de San Antonio. Tomamos contacto con Carlos Rodríguez, editor de ese diario, el diario El Líder. Carlos, buenas noches. Hola, Matías. Buenas noches, si se pueden decir de alguna manera, porque realmente estamos impactados con lo que ha pasado durante toda la tarde de esta jornada acá en San Antonio. Mucha violencia, mucho saqueo, mucho vandalismo que terminaron con nuestro diario incendiado y saqueado. Cuéntanos, Carlos, cómo ocurrió esto, cuántas personas eran, cómo fueron los daños definitivos, si van a poder seguir operando. Gracias a Dios el tema de la tecnología hoy día nos permite seguir funcionando y así como hace pocos minutos terminamos de despachar la edición desde una casa de un vecino para poder terminar la portada y la última página que incluyó, por cierto, el incendio al día. Actuaron alrededor de poco después de las 7:30 de la tarde. Nuestro diario está en la avenida principal de San Antonio, Barros Luco, y alrededor de 60 sujetos encapuchados violentaron la cortina de la entrada principal del diario y luego en el interior encendieron fuego al área comercial del diario, que ocupa gran parte de la propiedad de un piso. Y afortunadamente el trabajo de bomberos impidió una tragedia mayor, porque las llamas también se propagaron a la vivienda vecina, afectó parte del techo, y a nosotros tuvimos un daño cercano al 80% de la propiedad, que obviamente son bien cuantiosos los daños en cuanto a dinero, ¿no? ¿Habían recibido, Carlos, alguna amenaza por algún texto, por algún reportaje, o sencillamente alguien iba a pasar, un grupo iba pasando, vio el diario y estimó que ese era un blanco adecuado para la violencia? No, quienes trabajamos en los medios sabemos que hoy día las redes sociales se están prestando para todo tipo de ataque y efectivamente a través de Facebook, fundamentalmente del mismo diario, recibíamos ataques que en realidad pensábamos que no pasarían a mayores, y lamentablemente ya la semana pasada, el día lunes, había habido un saqueo, también habían violentado los accesos y se habían robado unos computadores, pero esta vez la cosa fue mucho mayor y llegamos a lo del incendio, y obviamente
con las dependencias prácticamente inutilizables. Sí. ¿Cuántas personas trabajan en el diario El Líder de San Antonio? Mira, entre todos somos alrededor de 20 personas, entre periodistas, la parte comercial, la gente de la sede, secretaria, alrededor de 20. ¿Se pueden perder puestos de trabajo, Carlos, ahí con esta destrucción? Nuestra idea obviamente es seguir trabajando. Esa es una decisión que creo no depende de la gente que trabajamos acá. Nosotros somos trabajadores, pero desde la empresa ya nos han dado todo el respaldo para ya continuar trabajando mañana en la mañana a primera hora con la misma fuerza y las mismas ganas de siempre, digamos, para tratar de mantener informada a la gente de toda la provincia de San Antonio, que sabemos nos tiene mucha estima durante estas 2 horas y media o 3 horas desde que ocurrió el atentado. Hemos recibido, yo personalmente como editor y también el director Manuel Mejía, la solidaridad y el respaldo de mucha gente que nos pone contentos y nos da fuerza para seguir trabajando y seguir informando, que es nuestro trabajo. Para eso estudiamos, para eso nos desarrollamos y es lo que queremos hacer siempre. Carlos Rodríguez, editor del diario El Líder de San Antonio, afectado por este incendio que ustedes están viendo y lo utiliza en un 80%, y que va a poder salir el diario mañana. Eso es un milagro, es una muy buena noticia. Los sanantoninos y el entorno van a poder leer, van a poder informarse de lo que ocurre allí. ¿Cómo está la situación en general? Sabemos de muchos lugares de Chile, San Antonio es el puerto número 1 hoy día de carga en nuestro país, es decir, una ciudad que tiene una importancia en nuestra economía súper relevante. ¿Cómo está la situación en el entorno de San Antonio en general los últimos días? Aprovecha de contarnos, Carlos. Sí, claro. Con este paro el terminal portuario no funcionó ni ayer ni hoy día. Hoy día los accesos a toda la ciudad amanecieron bloqueados. La gente que vive en Santo Domingo, por ejemplo, no pudo acceder durante gran parte de la jornada a San Antonio porque el puente Lo Gallardo, ahí que une ambas comunas, es la única vía de acceso. Estuvo todo bloqueado también obviamente para el acceso de camiones, y la violencia ha seguido imperando. La tónica de la que tú hablabas hace poco rato, marchas pacíficas en la mañana, mucha familia, profesores, los gremios de todas partes, y en las tardes las calles son tomadas por estos delincuentes que durante la misma jornada de hoy quemaron las oficinas también de BTR que están frente al diario, de la televisión por cable, y también las oficinas de la AFP Habitat, que también están a 20 metros del diario. Y en general, me imagino que el diario de ustedes llega también a cubrir la zona costera, qué sé yo, hasta Cartagena, Algarrobo, San Sebastián, esas localidades, Yoyeo, por ahí más cerca de San Antonio. Exactamente. ¿Qué ocurre en esas zonas que a veces tienen menos foco de la prensa, porque no son las grandes ciudades, pero viven muchas personas también, y me imagino que están tan preocupadas como el resto de los chilenos? Sí, por supuesto, pero en general ha estado muy tranquilo el tema del estallido social en esas comunas. Nosotros cubrimos desde Santo Domingo hasta Algarrobo, y obviamente el tema de la violencia se centra en San Antonio. El resto de las comunas, lo que es Cartagena, El Quisco, El Tabo, han tenido pequeñas manifestaciones y también de bastante gente, pero siempre pacíficamente. No han habido mayores acciones de violencia en esas comunas. Se ha concentrado solamente en la capital provincial, acá en San Antonio. Carlos Rodríguez, editor del diario El Líder de San Antonio, diario hoy incendiado, el 80% de sus dependencias, deja totalmente inutilizables las dependencias por ahora, pero que va a seguir saliendo. Para quienes nos escuchan allí en la provincia de San Antonio, va a seguir saliendo mañana, va a haber una edición, va a ser hecha desde la casa del lado, donde sea, pero los sanantoninos van a tener su diario El Líder. Un saludo a la distancia, Carlos, a ti, a todo el equipo. Mucha gracias, fuerza, Matías, y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias, Matías, y un saludo a toda la gente que durante esta hora nos ha enviado sus parabienes. Así que te agradezco el contacto también. Un abrazo. Saludos a ti y a todos los sanantoninos ahí en la zona en estos días difíciles. Bueno, nos vamos a separar un momento. Antes de ir a la pausa, los quiero dejar con la pregunta. Mire, está relativamente pareja. ¿Deben votar en el proceso constituyente
Los menores de 18 años, el 46% cree que sí, el 54% cree lo contrario. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y nos vamos a girar de tema, pero siempre en el contexto del cual estamos hablando, que es inevitable, más bien necesario. Y esto tiene que ver con lo que ocurre en algunos, lo que ha ocurrido, no lo que ocurre, vamos generalizando, lo que ha ocurrido o las denuncias que se han generado a partir de algunos profesores o profesoras que habrían intentado adoctrinar a niños, haciéndolos cantar determinadas cosas y haciendo manifestaciones políticas a niños muy chiquititos. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es plantear este proyecto de sancionar adoctrinamiento, exactamente adoctrinamiento político. Y se ha generado naturalmente una polémica al respecto, entonces hemos invitado a personas que entienden más de este tema a ver cómo se puede entender mejor de qué se trata y cómo ver estos temas en una sala de clase cuando ocurren. Nos acompaña Alejandra Arratia, que es directora ejecutiva de Educación 2020. Alejandra, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Hola Matías, buenas noches. Y también nos acompaña Mauricio Bravo, que es investigador del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Estamos frente a un adoctrinamiento, no generalizado, pero en los casos de esos videos que llegan, ¿da para hablar de un adoctrinamiento de niños, Alejandra? A ver, la verdad es que lo que tenemos es una pieza de evidencia bien pequeñita. Sí. Yo creo que sin duda hay que investigar. Para nosotros eso es muy relevante, pero también creemos que es importante, de alguna manera, aplicar el pensamiento crítico que queremos que nuestros mismos estudiantes desarrollen en la escuela, aplicarlo a nosotros, ¿no? Nosotros somos los adultos. Y es importante, por cierto, hay que investigar qué es lo que está pasando, porque efectivamente en Chile hay una definición bien clara que viene desde la Constitución, que es que nosotros tenemos que tener una educación que esté libre de adoctrinamiento político. Ahora, creo que es importante acotar la conversación porque Chile tiene institucionalidad para hacerse cargo de esto. Entonces, la verdad es que un proyecto de ley como este, nosotros creemos que no es necesario para poder abordar el problema si es que lo hubiera. Es importante que se investigue. Pero tenemos una superintendencia, Chile tiene una definición como de un sistema de aseguramiento de la calidad en que el rol de la superintendencia es ese. Entonces, creemos que pensar que se necesita una ley, la verdad, no creemos que sea necesario. Mauricio, ¿qué piensas tú? Mira, el adoctrinamiento político en verdad se entiende, ¿cierto?, como todas aquellas herramientas o actividades que se usan para adherir personas a una determinada causa política o a un partido político. Si bien es cierto que hay que investigar y hay que ver cada uno de los casos de las denuncias que se han presentado, hay bastantes indicios de que sí hubo adoctrinamiento político. O sea, hay alumnos, pequeños estudiantes que están levantando consignas políticas, están marchando, ¿cierto?, y no tienen desarrollado un pensamiento crítico que les permita tomar la decisión de hacer eso de forma independiente. Entonces, hay bastantes señales de que hubo adoctrinamiento político y habrá que seguir investigando y viendo si que efectivamente a qué nivel llegó esto, digamos. Lo que pasa es que... No, termina la idea de ti. Ahora, claro, dado esto, ¿cierto?, uno se podría preguntar si es que un proyecto de ley es la herramienta necesaria, ¿cierto?, para evitar o prohibir que esto ocurra. Y ahí, bueno, efectivamente hay una institucionalidad como la superintendencia, ¿cierto?, o la Defensoría de la Niñez, ¿cierto?, que tiene las atribuciones para hacerlo. Pero ahí también uno tiene que preguntarse si es que estas instituciones lo están haciendo o no. Porque tal vez si lo hubiesen hecho, tal vez nos hemos tenido que recurrir a un instrumento como este o a otro similar, digamos. Entonces, también hay que un poco cuestionar eso y debatir sobre cuál ha sido el rol de las instituciones que tienen que defender los derechos de los niños. Es que hay una cosa que me parece importante respecto a lo que plantea Mauricio y respecto a lo que ha salido en los videos que hemos visto, ¿no? Que es que también creo que es muy necesario hacer la distinción entre como grupos de edad. Porque, claro, niños de jardín infantil, por cierto, uno ve esos videos y uno dice, aquí está pasando algo muy extraño, ¿no? Falta información. Yo soy súper resistente a dar un juicio sin más antecedentes. Pero ciertamente niños de jardín infantil es un contexto muy distinto que jóvenes de educación básica y media, básica te diría segundo ciclo básico, donde, por cierto, ellos tienen un involucramiento y lo que nosotros hemos visto, nosotros trabajamos en muchos establecimientos educacionales a lo largo del país, es que los jóvenes también están buscando tener un espacio para conversar. Y en ese espacio para conversar creemos que es muy importante como abrir a esa conversación que implica analizar...
como valorar un espacio de diálogo y de análisis de cuál es el país que queremos construir. Lo que a nosotros desde Educación 2020 nos gustaría y quisiéramos, de hecho, creemos que la discusión de este tema puntual es algo que el país tiene institucionalidad para abordar, pero lo que nos gustaría es dar un paso más allá e ir a la conversación más de fondo. Bueno, ¿cómo la educación se hace cargo de alguna manera de la demanda por un país distinto que estamos viendo? En Chile tenemos 2 países en educación, 2 o 3. Entonces, pero Alejandra, un segundo, son muy chiquititas las muestras, pero tomando eso como universo, no generalizando, los videos que hemos visto, por ejemplo, imágenes de niños cantando la famosa canción El Pueblo Unido, que es una consigna política, ¿parece razonable que un profesor o profesora enseñe siquiera esa canción con el sesgo que tiene o con la carga que tiene? Sí, claro, sí. Yo entiendo totalmente la pregunta, pero es que por eso creo que es importante... Pero en ese caso, si fuese un hijo nuestro, fuéramos apoderados de un mismo curso, ¿qué dirías tú? No, claro, lo que pasa es que si se la están enseñando solamente esa y se la están enseñando para decir no, ustedes tienen que transmitir todos obligatoriamente esto, uno dice, no, algo está mal aquí. Pero voy a poner un ejemplo para tratar de salir. Si uno dijera, a los niños les están contando que afuera hay una diversidad de actores que están expresando posiciones distintas. Y están expresando posiciones distintas a través de distintas canciones, como por ejemplo esta, por ejemplo esta otra, claro, por ejemplo esta otra. Uno podría decir, bueno, están haciendo una conversación desde el contexto social con una reflexión en la escuela, y eso no lo sabemos. ¿Me entiendes? Por eso yo creo que es importante. Puede ser sacado de contexto. Obvio, pues eso son 10 segundos, 15 segundos. Sí. Por eso yo digo que es importante investigar, porque puede que nos falte como análisis de en qué contexto se dio eso. Mauricio, ¿a ti qué te parece si fueras apoderado tú de un colegio donde un hijo o hija tuya le sucede esto? Claro, es cierto que la escuela es una institución, ¿cierto?, que también está llamada a la reflexión y al debate social, sobre todo en el contexto que estamos viviendo en Chile. Y eso la escuela no puede ni debe restarse de aquello. Pero ahí tanto el cuerpo directivo como los profesores lo que tienen que hacer es fomentar el pensamiento crítico de los estudiantes. ¿Cómo se hace eso? ¿Cierto? Uno cuestionando la fuente, por ejemplo. O sea, si me están diciendo que esto es así, bueno, veamos cuál es la fuente y qué otras fuentes dicen lo mismo. O sea, que el alumno tenga esa capacidad, ¿cierto? Que tenga la capacidad también de conocer los contextos, como bien decías tú, ¿cierto? ¿Por qué está sucediendo este estallido social? ¿Cierto? ¿Cuál es el contexto económico, político, social? Y el alumno debe entender que las cosas suceden más con un contexto. Y finalmente el alumno tiene que tener la herramienta y la escuela debe apoyar en eso para, en definitiva, cuestionarlo todo, ¿cierto? O sea, decir esto que me está diciendo mi profesor, ¿lo puedo cuestionar? Claro que lo puedo hacer, ¿cierto? Y tengo las herramientas para hacerlo. Ahora, un niño pequeño de 4 años no tiene, o de 5, de 6 o de 7, no tiene la capacidad aún desarrollada para elaborar estos tres pasos del pensamiento crítico. Entonces, ahí cuando uno dice, chuta, parece que sí hay bastante evidencia, que si bien es cierto hay que investigar, pero hay bastante evidencia que demuestra que en estos videos hay adoctrinamiento político de parte de los profesores que estaban a cargo de eso. Son casos aislados, digamos, algunos colegios, pero hay bastantes señales que hablan sobre eso. Si pasamos de ese ejemplo que es chiquitito y no tenemos capacidad de contextualizarlo, de la canción de estos de parvularios. Claro, son. Sí. Pero nos pasamos a otro caso donde vemos que directamente hay consignas ofensivas contra una autoridad, contra una persona, pero además que es autoridad, le suma. En el caso del presidente, sí, donde lo tratan de determinada manera. Allí hay un fallo evidente de un profesor o profesora en que, no solo por el adoctrinamiento eventual, sino la ofensa a las personas, la falta de respeto y además a una autoridad del país. ¿Cómo se ve eso? O sea, de todas maneras, ahí hay un... No es lo que le queremos enseñar a nuestros niños, pero ojo, porque aquí no hay que olvidar que Chile tiene institucionalidad nuevamente para eso. Y está definido en la Constitución y luego está definido, no tan solo es tan fuerte esa definición y es tan importante que la institucionalidad la deja ni siquiera en el Ministerio de Educación, sino que las definiciones respecto a qué es lo que se enseña en la escuela, respecto al currículum, la legislación la deja en el Consejo Nacional de Educación, que es un agente externo, de modo de evitar, por ejemplo, que pasen todo este tipo de cosas. O sea, los valores del respeto, los valores de la valoración de la dignidad humana, del respeto a la igualdad de todas las personas. En este caso es aún más grave, por cierto, porque es una autoridad pública, ¿no? Pero eso nunca puede pasar en la escuela, nunca, ojo. Entonces también es importante, por eso a uno le produce cierta desazón que se lleve la conversación a un proyecto de ley, cuando son cosas que ahora nosotros en el país ya hemos tomado una definición. Lo que quiero decir es que
ya hay una definición respecto a que la formación que como país queremos darle a nuestros estudiantes es otra. Y eso está definido desde el marco de la Constitución, en las definiciones de la Ley General de Educación es súper claro, y hay definiciones en el artículo 2, hay una definición preciosa, para ponernos ya lateralmente legislativos, pero en el artículo 2 y en los artículos que habla de los objetivos de la educación parvularia, básica y media, se definen todos los valores que se busca promover a través de la educación. Y todo eso que tú dices está totalmente fuera. Por cierto, no tiene que pasar. Pero ya hay legislación, entonces como que a uno le causa cierta desazón que se comience de nuevo como si en Chile no tuviéramos nada. Por eso nosotros de Educación 2020, por ejemplo, siempre estamos reclamando que tiene que haber políticas de Estado en educación, que no podemos empezar como si no hubiera nada antes, ahora. ¿Me entiendes? Fundar. Sí, y uno dice, bueno, ¿qué hay detrás entonces de hacerlo así? ¿Me entiendes? Mauricio, sobre estos carteles que han aparecido alusivos a la figura del presidente de la República, por ejemplo, en una sala de clases. No, claramente hay una crisis también al interior de la escuela, digamos, respecto a la autoridad, respecto de este adoctrinamiento político, y que las escuelas tienen que buscar los mecanismos, las comunidades escolares tienen que aprovechar esta oportunidad de lo que está ocurriendo en Chile, más este debate que se ha originado a propósito del proyecto. Las comunidades educativas tienen que aprovechar la oportunidad de reflexionar sobre aquello, digamos, cuánto yo como escuela estoy aportando, ¿cierto? En qué camino, de qué manera no me salgo de lo legal, ¿cierto? De lo que se está esperando de la escuela. Sí. Y de qué manera también no atento contra el derecho del padre a escoger un determinado proyecto educativo. Pero qué bueno tocaste el padre, porque mi siguiente pregunta es, ¿qué difícil es pedirle a un profesor que le enseñe respeto a una autoridad, por ejemplo? Cuando vemos que en muchas casas, muchas personas que nosotros conocemos, se habla del presidente de una determinada manera, de la expresidenta de una determinada manera, con una falta de respeto enorme. Entonces, niños que ven que sus padres, que tienen una determinada posición política, el adversario es un tal por cual, el presidente es un tal por cual, la expresidenta una no sé qué. ¿Qué ve un niño? Entonces, ¿le vamos a ir a pedir milagros a los profesores? Claro. Que le enseñen respeto si en las casas descalificamos a las autoridades. No, claro que no. No podemos responsabilizar a la escuela de todo lo que ocurre. Pero efectivamente en estos casos hay señales, digamos, de que hay bastante intencionalidad de parte del profesor, al menos, no sé si de la escuela, pero al menos el profesor que estaba en la sala de clase estaba promoviendo este tipo de acciones. Pero esa es una reflexión súper interesante, lo que plantea Mauricio y lo que planteas tú también, Matías, respecto a cuál es el rol de la escuela aquí. Porque también las señales que tenemos desde varios lados es que tenemos un contexto social muy violento a través de muchas vías. Y un niño, siempre pongo dos ejemplos que quizás son los que más me duelen, por eso los pongo siempre, que es que en cuarto básico el 50% de los niños creen que ellos no pueden aprender. Y un niño que crece con la sensación de que no puede aprender, es un niño que tiene la autoestima, para empezar, afectada negativamente. Y eso hace que tú te desarrolles de un modo en que se están vulnerando tus derechos. En octavo básico, uno de cada tres niños, no es nada, uno de nosotros tres, piensa que la violencia es la forma de resolver los conflictos. Entonces, niños que están creciendo en un contexto donde, por ejemplo, lo que prima es la competencia, donde escuchan de parte de los adultos, que nosotros digamos, hay niños que merecen más y hay niños que merecen menos. No todos los niños valen igual. Pucha, de alguna manera nos tenemos que cuestionar nosotros como sociedad y como escuela. Yo comparto que el rol de la escuela aquí es cuestionar cómo nosotros ayudamos a formar otra sociedad desde la experiencia formativa en la escuela. Y esa es la conversación de fondo que nos encantaría que pudiéramos tener desde la educación. Y por último, hubo un caso, puede ser aislado y puede ser uno, pero ya que exista es bien preocupante. Niños levantando pancartas o haciendo alusión a proyectos de ley, es decir, de la política que se está discutiendo hoy día, como no a la sala cuna universal, por ejemplo, que es una posición que puede legítimamente tener en el foro interno un profesor o una profesora, pero sumar, a mí me parece que es bastante abusivo, a los niños a mi propia causa, es grave, o estoy equivocado, Alejandra. O Mauricio. Yo creo que efectivamente es grave, ¿cierto? No podemos permitir que esto ocurra, y si bien hay una institucionalidad que tiene que preocuparse de prevenir o al menos controlar este tipo de acciones, parece que no lo ha sido suficientemente activo, al menos en el último tiempo. Entonces,
Eso es clave, porque si bien está la institucionalidad, tenemos que hacer que funcione, digamos, porque si está en el papel y no funciona, la verdad es que no está siendo útil. Entonces, no podemos llegar a la exageración como en España, por ejemplo, en Cataluña, a propósito del conflicto independentista, en la cual los padres tienen que mandar cada día, digamos, distintas autorizaciones para que sus hijos participen en distintas clases o distintos tipos de contexto. Entonces, cuando la institucionalidad funciona, vamos a evitar que tengamos que estar haciendo leyes tras leyes tras leyes. Pero si está un poco estática, si está un poco ahí como mirando, como no está actuando lo suficientemente activo como uno esperaría, claro, ocurren este tipo de otros instrumentos que van apareciendo. Alejandra. Hay dos cosas. Una cosa es, primero, yo creo que totalmente de acuerdo que los niños no pueden ser ocupados. Aquí lo que es fundamental es cuidar los derechos de los niños, es respetar los derechos de los niños. Y los niños no pueden ser ocupados para ninguna instrumentalización de ese tipo, ninguna. Pero creo que aquí hay dos asuntos que es importante como rescatar. Primero, que para que la institucionalidad funcione, yo creo que lo más importante finalmente, Chile es un país que tiene una tendencia a las leyes altísima. Y tenemos muchas leyes para cosas puntuales en que atacamos el síntoma a través de una ley. Yo creo que es clave y es fundamental fortalecer las capacidades en los institutos, en las instituciones, en los establecimientos educativos, y también invitar a los apoderados, a las familias, a que cuando hay una situación de este tipo, primero que nada, traten de resolverlo al interior de los establecimientos educacionales. Que vayan y conversen con los profesores, con el coordinador o la coordinadora de ciclo, y abran una conversación en relación a esto, con las figuras de los equipos directivos. En Chile tenemos, hace poco se reguló el tema de la carrera docente, pero necesitamos ahora, por ejemplo, avanzar en fortalecer el rol de los equipos directivos, porque una escuela que tiene un equipo directivo fortalecido, que pone por delante siempre el derecho de los niños, va a evitar que esto pase. ¿Me entiendes? No tú vas a tener un equipo directivo que va a decir, oye, momentito, esto no puede estar pasando. Entonces, ¿por qué no discutimos de eso, de modo tal de fortalecer las capacidades, versus ir a definir una ley que de alguna manera es como que ataca el síntoma, pero no aborda el desafío de fondo de fortalecer capacidades para que esto no pase de manera más sistemática? Y ya que ustedes son expertos en estos temas de educación, los quiero aprovechar que están aquí para sacarlos en otros temas de la educación que también nos competen hoy día o que nos preocupan. Y es cómo abordar, por ejemplo, lo que pasó con la PSU. Esto de que la PSU se empieza a posponer, cómo abordarlo desde el punto de vista de un joven, un padre que está viéndonos, que tiene un joven que se ha preparado todo el año, que se ha sacado la mugre con esta ansiedad, que no sabe cómo va a hacer, pelear no solo con la dificultad propia de la prueba, sino con la incertidumbre. Dar una prueba en este contexto social, que es muy estresante, estamos todos súper estresados. ¿Cómo lo ven ustedes eso, Alejandra? No, yo creo que es súper complicado, efectivamente. Yo creo que, a ver, aquí hay dos temas. El primero es a que yo recomendaría a esos jóvenes contenerlos y tratar de bajarles la presión. O sea, el contexto social. Justo hoy día estuve con una chiquilla que viene saliendo de cuarto medio y que me dice, nos cambiaron la PSU, pero ahora se está rumoreando que tampoco va a ser en enero, sino que se va a correr. La pobre es súper angustiada. Y yo como le decía, mira, tranquilidad. Yo creo que lo peor en este momento es ponerles más presión a los jóvenes. Entonces, desde la perspectiva de cómo ayudarlos a ellos, yo creo que es importante bajarles la presión. También transmitirles, van a estar todos los jóvenes en la misma condición. Entonces, de alguna manera, eso se convierte en una, entre comillas, variable control, porque en el fondo están todos los jóvenes en la misma condición. Y desde la perspectiva de la política pública, esta es una prueba que es de selección universitaria, no es de medición de la calidad de la educación. Es muy importante distinguir eso. Pero también hay que tener claro que va a ser una prueba que va a tener mucho lo que se llama un ruido, por decirlo así. O sea, la validez de la prueba va a tener un cierto impacto. No se puede considerar, o sea, no podemos abstraernos del contexto social que hay. Entonces yo creo que hay que más bien que darle presión a los jóvenes y tratar como de transmitir tranquilidad, de modo tal que la puedan dar de la mejor manera posible. Sí. Mauricio, ¿qué piensas tú? Claro, yo estoy de acuerdo. Efectivamente hay que buscar los mecanismos de contención para efectivamente reducir la ansiedad que enfrenta siempre un alumno que va a dar la PSU, pero ahora más frente a este contexto, además de mucha incertidumbre. No sabemos, muchas cosas no se saben si están concretas o se van a hacer en las fechas que se están hoy día diciendo. Entonces, la escuela yo creo que tiene un rol importante. Si bien los cuartos medios ya no están algunos en la escuela, yo he escuchado a algunas comunidades que lo han invitado a los estudiantes de cuarto medio a que vuelvan a la escuela, le están entregando mayor formación o preparación para la PSU, están debatiendo sobre el tema, están haciendo desde las comunidades educativas mecanismos de contención para ayudar a estos estudiantes. Entonces, en este contexto que no podemos crear ahora una ley para esto o una nueva política hoy día para esto, creo que las comunidades educativas van a ser la institución, digamos, que va a aportar más para ayudar a estos estudiantes. De todas maneras. Les quiero agradecer a Alejandra y Mauricio por estar aquí compartiendo sus conocimientos, sus reflexiones sobre lo que ocurre, y para los profesores. A veces hay profesores también
Hay que ser empáticos, que son de menos experiencia, más jóvenes, que cometen esos errores, pueden aprender. Tampoco se trata de caerles con la guillotina por un error que seguramente les va... O sea, entender la responsabilidad de un profesor frente a 30, 40 niños. Que tenemos los adultos al formar a los niños. Eso nunca hay que perderlo de vista. Exactamente. Sí es. Quiero agradecer a los dos. Gracias. Muchas gracias a ti. Y vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a intentar establecer un contacto con La Serena, una ciudad que hoy día fue súper golpeada por la violencia hace un rato y capaz que ahora, bueno, eso es parte de lo que queremos conocer, de lo que ocurre allí en La Serena, región de Coquimbo. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Estamos de vuelta en Vía Pública, una noche de bastante violencia en muchas ciudades de Chile y les comentábamos recién que una de las imágenes que ha impactado en redes sociales y en los medios en general, algo que ha ocurrido en La Serena, disturbios muy violentos, saqueos se han registrado allí en esa ciudad, costa, manifestantes atacaron y destrozaron por ejemplo un hotel, en la Seremía de Educación. Carlos López tiene detalles de ahí de La Serena. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Matías, gusto de saludarte, muy buenas noches. Realmente la gente está consternada porque si bien es cierto habían habido hechos de violencia, no habíamos tenido este tipo de barbarie. Todo eso partió aproximadamente a las 20 horas con 35 minutos cuando un grupo de desconocidos cubrió sus rostros y trató de incendiar la Seremía de Educación que se encuentra ubicada en Avenida Francisco de Aguirre, justo frente al Museo al Aire Libre donde están todas estas estatuas de mármol de Carrara. Mientras estaba llegando bomberos a ese lugar, otro siniestro de manera simultánea comienza a afectar a el Hotel Costa Real que se encuentra ubicado en la avenida Francisco de Aguirre a unos 200 metros donde está la avenida Pedro Pablo Muñoz. Estamos viendo imágenes que dan cuenta de la violencia con que estos sujetos ingresaron y comenzaron a hacer de las suyas, destruyendo todo, absolutamente todo a su paso. Ingresaron al hall central, en el lobby del hotel, ingresaron a la cocina, estuvieron en el bar. Se llevaron todas las botellas de licor que estaban y se dieron el tiempo incluso de ir hasta la piscina, tomar las reposeras, instalarlas en las afueras del hotel y comenzar a consumir alcohol en ese lugar y sacándose fotografías que después comenzaron a masificar a través de las redes sociales. Una situación realmente compleja, especialmente ¿por qué? Porque al interior del hotel había a lo menos 7 pasajeros, 7 huéspedes que debieron ser rescatados por personal de a lo menos 5 compañías del Cuerpo de Bomberos de La Serena que tuvieron que hacer de las suyas para poder, en definitiva, rescatar a todas estas personas. Hace poquito rato llegamos recién desde el Hotel Costa Real, pudimos dimensionar los daños que son cuantiosos, millonarias pérdidas de más de 20 años de trabajo para la familia Boale. Conversamos con uno de los propietarios del hotel y además con el comandante del Cuerpo de Bomberos de La Serena, quienes hacen un balance de lo que fue esta devastadora noche que se vivió aquí en la ciudad de La Serena. Cuando llegó bombero y realizó control del incendio de la Secretaría Militar al primer piso y el Hotel Costa Real fue el segundo piso, que fue el incendio más complejo porque teníamos huéspedes al interior. El incendio era en el segundo piso de las piezas y en el tercer o cuarto piso tuvimos que hacer búsqueda y rescate y rescatamos aproximadamente 6 a 7 personas desde el interior del hotel. Un trabajo arduo, complicado en el minuto del rescate, pero Bomberos supo superar la emergencia. Totalmente consternado porque es una cosa que es como para no creerlo. Si el hotel lo hicieron tira, lo destrozaron. Ni en una guerra pasa esto. Entonces esto no puede ser. Pescamos un gallo que era colombiano y a otro venezolano. Andaban todos enmascarados. Hicieron tira todo. Sellaron todos los televisores, los frigobar, todo, hicieron todo tira. Entonces, ¿en qué mundo estamos? ¿Y a dónde están las Fuerzas Armadas? Porque, ¿por qué no están las Fuerzas Armadas? ¿O a haber una guerra civil? ¿Eso quieren que haya una guerra civil? No puede ser. Me imagino una inversión millonaria, ¿cuántos años? Y que 20 años pagando el banco y todavía no se paga. Y todavía debemos. Entonces, una maldad terrible. ¿Cuánta gente trabajaba con usted acá? Más o menos 60, más o menos. ¿Qué va a pasar con ellos? No quiero ni decir. No quiero ni decir.
Imagínense la incertidumbre no solamente para este propietario, ustedes lo escuchaban en esas declaraciones, 20 años de trabajo que se tiran al tacho de la basura. ¿Y qué pasa con esos 60 funcionarios, 60 jefes de hogar, hombres y mujeres que llevan el sustento a casa y ahora quedan con la incertidumbre porque en las condiciones que quedó el hotel no está en condiciones, valga la redundancia, de poder recibir pasajeros? Las pérdidas son cuantiosas. Todo el mobiliario que estaba, por ejemplo, en los comedores sirvió para avivar las fogatas que fueron levantadas tanto en Avenida Pedro Pablo Muñoz como también en Avenida Francisco de Aguirre. Seguramente la luz del día va a permitir dimensionar esta verdadera tragedia que conmueve a todos quienes vivimos en la ciudad de La Serena, una ciudad hermosa, una ciudad que invita al turista, y con este tipo de situaciones, sin lugar a dudas, llama un poco a reflexionar hasta dónde vamos a llegar. Matías, te escucho. Carlos, devastadores las imágenes, los comentarios del caballero ahí, que el dueño de esto, el trabajo, cuánta gente. Esto es como el maremoto del 2010 que entraba y pasaba y arrasaba a todo, y cada noche nos estamos encontrando con estos maremotos humanos de irracionalidad que rompen todo al pasar. Todo, no les importa si en San Antonio veíamos un diario, veíamos un canal de televisión o de empresa de cable, aquí es un hotel, es una seremía, o sea, no hay distinción lo público, lo privado, lo comercial a lo gubernamental. Es romper por romper, es impudicia total, porque parece que estas personas creen que no hay ley. Ese es el problema, hacer respetar el Estado de Derecho y la ley en nuestro país. Carlos López, muchísimas gracias por tu despacho e información desde La Serena. Un abrazo, Matías, que estés muy bien. Bueno, y antes de cerrar vamos a ir a la pregunta del día. Vamos a la pantalla aquí, ¿qué le parece? Bueno, y la pregunta tenía que ver con la participación de menores de 18 años en el proceso constituyente. ¿A usted le parece que debieran votar estas personas? El 45% cree que sí, deben votar menores de 18 años. El 55% cree lo contrario. Estamos desanimados, pero bueno, mañana será otro día. A ver si mañana, por arte de magia, los irracionales y los egoístas, los individualistas, los que creen que el país es de ellos y que da lo mismo lo que pase pasado mañana, total hay que echarlo a perder y saquear y romper todo. Ojalá sean superados por los que somos más razonables, la inmensa mayoría más razonable, y hacerlo con la calma, tranquilidad y con las herramientas que nos da la ley. Eso es fundamental para no caer en situaciones que nadie quisiera. Muy buenas noches y gracias por venir.